Comité de Ética abocaremos conocimiento y procesaremos de manera imparcial, apegado a la Constitución y la ley con el debido proceso. Primero agradecer a todos los que han participado, a los productores, a los profesionales, a los ministerios, muchos ministerios, y de manera especial a los medianos y pequeños ganaderos productores de leche. Muchas gracias por el aporte, porque la ley es realizada con ellos y para ellos. Nosotros hemos oído, ¿no es cierto?, el crowdfunding, hemos oído también que se desarrollan proyectos financieros a través de pagos del Bitcoin, pero eso no está normado en el país. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Dominical con Jennifer Carrera. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la emisión dominical de TVL Noticias. Es un gusto poder acompañarles una semana más con el detalle de la información. Les recuerdo que puede seguirnos a través de la señal de la televisión legislativa en las provincias de Pichincha, Guayas, Azuay y Manabí, y en todo el Ecuador a través de la radio de la Asamblea Nacional. Aquí empezamos con la información. Asamblea en pleno. Con 75 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional resolvió remitir a la Corte Constitucional el veto parcial del Ejecutivo al proyecto de ley que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación. La objeción parcial enviada por el Ejecutivo al proyecto de ley para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación será remitida a la Corte Constitucional para su pronunciamiento. La legisladora y ponente, Joana Moreira, manifestó que el documento remitido por el presidente abarca temas de constitucionalidad y la posición personal del jefe de Estado, por lo que dijo es necesario el pronunciamiento de la Corte. Se pretende que la función legislativa se aleje de sus atribuciones al resolver ratificar un proyecto de ley o allanarse al veto presidencial, cuando en realidad la fundamentación del mismo se basa en temas netamente de posibles vicios de inconstitucionalidad. En el debate hubo voces que cuestionaron las observaciones y modificaciones propuestas por el Ejecutivo. Según varios asambleístas, no se respeta la sentencia de la Corte y afecta a mujeres víctimas de violación, sobre todo a niñas y mujeres de la ruralidad, con los cambios en la temporalidad. Sentencia señala, no podrá tampoco exigir el cumplimiento de procesos previos de investigación o colocar exigencias como la credibilidad de la denuncia. La realidad es cruel la que vive nuestro país. Más de 50.000 embarazos en el año pasado se dieron en niñas de 11 a 14 años. Desde el otro lado, en cambio, se reiteraron las posturas en contra del proyecto como tal. Las asambleístas Perina Correa y Ana Belén Cordero consideraron que se debe respetar los tiempos y manifestaron que no se debe remitir una consulta a la Corte Constitucional. El veto es inconstitucional. Inconstitucional ha sido la pretensión reiterada, y yo he estado en sesiones de la Comisión, de pretender imponer el aborto como un derecho. Lo que existe en estos momentos es una objeción parcial del presidente con textos alternativos en su rol de colegislador. Sin embargo, 75 legisladores respaldaron para que se envíe la objeción parcial a la Corte Constitucional, paso con el cual se detendría el tiempo que tenía la Asamblea para pronunciarse. Lorena Espinosa, TVL Noticias. En el Pleno de la Asamblea Nacional finalizó el segundo debate del proyecto de reformas a la Ley de la Contraloría General del Estado. Ahora el documento regresará a la Comisión de Justicia, donde se analizarán las observaciones recogidas en el debate. El proyecto de reformas a la Ley de la Contraloría General del Estado regresará a la Comisión de Justicia. Así lo dispuso la presidenta de la Asamblea luego de cerrar el segundo debate del proyecto. El asambleísta Dalton Bacigalupo manifestó que el proyecto de reformas busca una solución al vacío legal sobre la figura de encargo de funciones en ausencia definitiva del Contralor. Estas propuestas de reformas son fruto de la unificación de varios proyectos de ley que fueron calificados por el Consejo de Administración Legislativa. Para este segundo debate se ha contado con los aportes de varios especialistas en la materia, fundamentalmente
de los excontralores. El asambleísta Luis Almeida respaldó que sean los mejores puntuados en el concurso para la elección de contralor que queden en el banco de elegibles hasta terminar el periodo. Que hicieron un concurso, que fueron calificados, tamizados, saber quiénes son, si saben o no saben. Esa es la legislatura que el pueblo ecuatoriano necesita. Mientras que el legislador Joel Abad lamentó que las reformas no incluyan la eliminación de las prescripciones de las obligaciones de los servidores públicos ante la Contraloría. Concretamente me refiero al artículo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría, que determina que en el lapso de 7 años prescribe la capacidad de acción de la Contraloría sobre los manejos económicos de los funcionarios públicos. Tras el debate, el asambleísta Dalton Bacigalupo solicitó que se suspenda el punto en el orden del día para que el texto regrese a la comisión y en 8 días se revisen las observaciones recogidas previo a su votación. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Con 79 votos a favor y 17 abstenciones, el Pleno de la Asamblea Nacional negó las amnistías prorrogadas a 3 dirigentes indígenas. Los detalles en la siguiente nota. El Pleno de la Asamblea Nacional escuchó los fundamentos del informe sobre las amnistías prorrogadas tramitadas al interior de la Comisión de Garantías Constitucionales. El legislador Edgar Quesada fue el encargado de fundamentar el pedido. Reivindiquemos aquellos derechos en donde en ningún momento, cuando no salieron planificando el cometer un delito o una contravención. En el debate hubo cuestionamientos no solo a los 3 pedidos de amnistía, sino a las 268 concedidas por la Asamblea Nacional días atrás. Fue el criterio del legislador Juan Fernando Flores. Que lamentablemente se utilice esta figura para perdonar todo lo que no se puede perdonar. Con esta intervención coincidió el legislador Gruber Zambrano. Indicó que para los 3 expedientes no aplica la figura de amnistía, pues son por delitos de secuestro. Mismo que no puede ser objeto de amnistía, así como lo establece el artículo 120, numeral 13 de la Constitución de la República. Pero también hubo quienes defendieron la medida adoptada con el voto mayoritario en favor de los líderes sociales y comunitarios. A todos quienes en un determinado momento han tenido que levantar su voz, reclamando el respeto a los derechos que los gobernantes de turno siempre han tratado de mancillar. Uno de estos pedidos fue de Matilde Tenesaca, considerada líder comunitaria de la provincia de Chimborazo. Los legisladores Rafael Lucero y Mariano Curicama defendieron su labor y pidieron apoyar la amnistía. Una mujer formada en las comunidades, allá donde muchos desconocen la realidad. Sí, como chimboracense, debo apoyar a mi compañera lideresa, Matilde Tenesaca. Luego del análisis respectivo con 79 votos a favor, el Pleno de la Asamblea negó las amnistías para los 3 casos. Cabe señalar que según el artículo 101 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, si la amnistía es negada, no podrá volver a tratarse en el transcurso de un año desde la negativa. Mariela Logroño, TVL Noticias. Esta semana, además del Pleno de la Asamblea Nacional, conoció y analizó el memorando remitido por la Comisión de Fiscalización, en el que se informa que no alcanzó la votación requerida para conocer la solicitud de juicio político propuesto por el legislador Ferdinand Álvarez en contra del Procurador General del Estado Íñigo Salvador por incumplimiento de funciones. En la sesión plenaria se sometió a votación la moción de la asambleísta Gabriela Molina para devolver a la Comisión de Fiscalización el expediente de enjuiciamiento político en contra del procurador, a fin de que en el marco de sus competencias verifiquen, conforme lo señala el primer inciso del artículo 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que cumpla con lo dispuesto en el artículo 131 de la Constitución de la República. Caso contrario, la archivará. La moción fue rechazada y al no existir un acuerdo entre las bancadas para tomar una resolución sobre el tema, la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori Abarca, informó que solicitará un criterio jurídico por escrito. Sumario legislativo. El Comité de Ética aprobó un proyecto de resolución en el cual se solicita a la bancada del oficialismo remitir las pruebas correspondientes, esto por las declaraciones que emitió el presidente de la República en contra de 5 legisladores de Pachacutic.
A las denuncias públicas hechas por el Ejecutivo en contra de 5 asambleístas de Pachacuti acusados de pedir cargos y dinero, el Comité de Ética de la Asamblea aprobó un proyecto de resolución que solicita a la bancada oficialista presentar las pruebas correspondientes. La asambleísta Luisa González, integrante de la mesa legislativa, dijo que el pedido busca transparentar dichos cuestionamientos que empañan el accionar de la legislatura. De la bancada del MAN es la obligación moral, la obligación ética y legal de transparentar esas declaraciones del presidente de la República y hacerlo a través de su bancada ante este comité de ética. Asimismo, instaron al asambleísta por Azuay Bruno Segovia a formalizar las denuncias hechas en contra de la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, que según Segovia había incurrido en provisiones establecidas en el artículo 127 de la Constitución y 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Corresponde que el asambleísta Bruno Segovia presente aquí en el Comité de Ética la denuncia formal para nosotros sustanciar el proceso. Si no queda en un dime que te diré, y eso no es lo que está esperando el pueblo ecuatoriano. El Comité de Ética pueda sugerir esta comparecencia si es que el asambleísta Segovia no presenta la denuncia respectiva. El presidente de la mesa legislativa, José Chimbo, ratificó la lucha en contra de la corrupción y evitar la impunidad de cualquier acto contrario a los deberes constitucionales, legales, éticos de los parlamentarios. Comité de Ética abocaremos conocimiento y procesaremos de manera imparcial, apegado a la Constitución y la ley con el debido proceso. En la misma reunión, el Comité de Ética conoció el avance del cronograma de comparecencias en el marco del proceso de sustanciación a la denuncia presentada por el asambleísta Eitel Zambrano en contra de su coidiaria María Fernanda Astudillo, a quien se lo inculpa de gestionar supuestos pagos a un proveedor en un hospital de Machala. Estamos en proceso de sustanciar pruebas. La próxima semana habrá las comparecencias, testigos de personas o documentales a fin de ir desvirtuando las denuncias que se han presentado. Hasta el 28 de abril los legisladores presentarán un informe del caso ante el Pleno de la Asamblea. Rolando Ayauca, TVL Noticias. La Comisión de Soberanía y Seguridad Integral se pronunció frente a la falta de reinstalación de la sesión número 766. En esta sesión se tiene previsto analizar el primer debate de la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza. Un primer punto tratado en la Comisión de Seguridad fue la falta de la reinstalación de la sesión 766 del Pleno de la Asamblea, que por 2 ocasiones fue suspendida, para tratar el proyecto de ley del uso legítimo de la fuerza. Los comisionados cuestionaron que la ausencia del debate estaría truncando acciones inmediatas frente a la inseguridad en las cárceles del país. Insistamos a la presidenta que esto suceda porque tenemos que hacer nuestro aporte. La Policía Nacional, el Ejército, las Fuerzas Armadas, los agentes penitenciarios no pueden actuar, no tienen un marco legal. Y es momento de que cada uno de nosotros pueda conversar con las bancadas para solicitar a la presidenta de la Asamblea Nacional que con la brevedad posible pueda nuevamente convocar esta sesión que se ha venido postergando desde hace algún tiempo. Y justamente sobre la situación carcelaria, la comisión escuchó a la criminóloga Diana Regalado, quien habló del hacinamiento, figuras penales y el exceso del uso de la prisión preventiva. Y nuevamente caemos en este círculo vicioso del populismo penal, agravamiento de penas, colapso del sistema penal, sin atacar necesariamente a las causas sociales de la violencia y criminalidad que vive actualmente en nuestro país. En esa misma línea de discusión, los legisladores expusieron su preocupación por la falta de reacción de las autoridades tras lo ocurrido en la cárcel de Turi, en Azuay. Esta problemática requiere de recursos personales, económicos y de buenas políticas públicas para poder contar con una adecuada rehabilitación. Porque volvieron a ingresar armas y pues de hecho, en función de eso, pues hubieron 20 PPLs asesinados. La comisión además cuestionó que el informe con más de 127 recomendaciones elaborada por esta mesa no haya sido acogido por el Ejecutivo. Lo mínimo que hubiésemos esperado es una reunión de trabajo para evaluar esas recomendaciones e impulsarlas. Luego de la discusión, la comisión decidió remitir pedidos de información a varias autoridades. En otro punto, la comisión aprobó la unificación del proyecto de ley de ciberseguridad con el Código de Seguridad del Estado. Mariela Logroño, TVL Noticias. Tiempo de una pausa en la emisión dominical de TVL Noticias. Regresamos con TVL Noticias Dominical luego de la siguiente pausa promocional.
la señal de la televisión legislativa en la provincia del Guayas. Sintonízanos en el canal 22. TVL, tu televisión legislativa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Francisco y la seña con la que me identifico es esta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Mi seña con la que me identifico es esta, y mi nombre es Fausto Espinosa. Nos encontramos en mi lugar de trabajo, el Museo Numismático. Sean todos bienvenidos, bienvenidas. Síganme. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi casa. Quiero que me acompañen en toda mi jornada. Voces del Silencio, un mundo por contar. Voces del Silencio en su tercera temporada, todos los días martes a las 19 horas. No te lo pierdas. Sumario legislativo. La Comisión de Salud aprobó una resolución en la cual se solicita al presidente de la República declarar en emergencia al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En la sesión, además, los comisionados escucharon el testimonio de médicos que fueron desvinculados. En el marco de la sesión de la Comisión de Salud, en la que se analizó la situación del personal médico desvinculado de las unidades de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, la mesa legislativa aprobó con 8 votos a favor una resolución en la que se solicita al presidente de la República, Guillermo Lasso, declare en emergencia a la institución. El legislador Rafael Lucero explicó las motivaciones para plantear esta resolución. El modelo de gestión del IES y del MSP en el país está caduco, está obsoleto. Y por eso sucede este tipo de cosas. Hemos revisado muy detenidamente y vemos que no solamente es cuestión de recursos, es también cuestión de voluntad de quien están al frente conduciendo las instituciones. Previa a la aprobación de este documento, la mesa escuchó a varios médicos, quienes denunciaron discriminación por haber sido desvinculados, pese a haber trabajado en las épocas más complejas de la pandemia. ¿Cómo es posible que de forma injusta y también de esta forma tan irrespetuosa ya se estén convocando para nuevas plazas, para los puestos de trabajo que se nos quitaron hoy? En el mismo lugar que nos agradecían, en ese mismo lugar nos despidieron, en el mismo lugar que nos dijeron héroes y heroínas de bata blanca. Fue el turno de las autoridades del IES, quienes explicaron que las decisiones que se toman en las distintas casas de salud son autónomas, además que los despidos respondieron a la terminación de contratos ocasionales. La responsabilidad está en el manejo de la parte de salud en los hospitales, así lo determina la ley. El Consejo Directivo del IES definió que estos contratos eran provisionales, eran temporales, que servían para cubrir una demanda de personal mientras duraba la pandemia. En la resolución aprobada se pide al presidente Lasso que en un lapso de 30 días se disponga la creación de una comisión interinstitucional que evalúe la situación actual del IES. Dicha comisión deberá estar integrada por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, Contraloría y el Servicio Nacional de Contratación Pública, SERCOP, más del acompañamiento de una veeduría ciudadana. Los resultados de la evaluación se deberán informar a la Asamblea Nacional de forma trimestral. Jennifer Carrera, TVL Noticias. La Comisión de Biodiversidad, en conjunto con la Unidad de Técnica Legislativa, evaluarán el cumplimiento de la Ley Especial de Galápagos. Este proceso se realizará en un lapso de 6 meses.
De manera unánime, la Comisión de Biodiversidad aprobó el plan de evaluación de la Ley Orgánica del Régimen Especial de Galápagos. El objetivo es conocer el cumplimiento de la norma en territorio y construir una nueva ley para la región. Proponer, estructurar, visualizar una realidad en base a una información técnica y jurídica de primera mano, trabajada en territorio. De los insumos que puedan aparecer para que se cumpla esa gran aspiración que hoy tiene el pueblo de Galápagos de contar con una nueva ley. La evaluación se centrará en 5 ejes. Primero, fuente y destino de recursos económicos, la conservación del ecosistema y cuidado del medio ambiente, el derecho preferente, las actividades económicas, productivas y de inversión y el turismo sostenible. Vamos a revisar la titularidad de los permisos de operación de embarcaciones turísticas, la excepción del incremento periódico de cupos de operaciones. Vamos a trabajar sobre cuáles han sido los planes, programas y proyectos que se han realizado para mejorar tanto la agroindustria, la artesanía local. Los legisladores representantes de Galápagos aseguran que existen dudas respecto del cumplimiento de acciones por parte del gobierno central, ya que sostienen que los recursos que por ley les corresponden no llegan. Que no hay educación pública superior gratuita para nuestros 400 bachilleres. Cuando observa que la gente se muere, fallece porque no hay una avioneta que pueda transportar. Eso es extremadamente doloroso. Por ello, el plan de evaluación contempla visitas en territorio en donde se realizarán mesas técnicas. El documento será remitido al CAL para su aprobación. De ser positiva, la comisión junto con la Unidad de Técnica Legislativa prevé que el proceso dure 6 meses. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La Comisión de Garantías Constitucionales aprobó el informe para primer debate del proyecto de reformas a la Ley 047. En la misma se establece rentas para las provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago por la venta de energía eléctrica. Con 7 votos a favor, la Comisión de Garantías Constitucionales aprobó el informe para primer debate del proyecto de reformas a la Ley 047, que establece rentas en favor de las provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago por la venta de energía eléctrica. En el documento se definió que la distribución de recursos sea el 60% para los municipios y el 40% para los gobiernos parroquiales. Significaría de que a cada una de las juntas parroquiales de las 3 provincias, que son como 130 más o menos en total, les tocaría alrededor de $30.000 adicionales. Es decir, en muchos casos, la mitad de un presupuesto. Y les va a dar la posibilidad de que como gobiernos autónomos puedan trabajar de mejor manera y resolver los problemas de su gente. Y podamos asignar ese 40% a los gobiernos autónomos parroquiales, porque en mi provincia, en Morona Santiago, tenemos 46 gobiernos parroquiales con un presupuesto mínimo, y con ese presupuesto no pueden atender esas múltiples necesidades que tienen nuestras parroquias. En una transitoria de la norma se establece además un plazo de 180 días para que el Ministerio de Finanzas realice la liquidación de los valores pendientes no transferidos correspondientes a los ejercicios fiscales anteriores. De atrás que no se ha entregado, no estamos legislando retroactivamente, que no se ha entregado y que debe estar en las arcas fiscales, se ha entregado. Porque se está entregando solamente el 60% a los municipios, a los 34 municipios, y el 40% que era para lo que era el CREA que se extinguió, está en las arcas fiscales. En el documento se especifica que los valores que recibirán los gobiernos autónomos deberán ser utilizados en obras de infraestructura, reforestación ambiental, saneamiento, entre otros. Jennifer Carrera, TVL Noticias. La Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe para primer debate de la reformatoria a varias leyes que busca regular y controlar los servicios financieros tecnológicos. El documento pasará a análisis del Pleno. El proyecto de reformas a varias leyes para el desarrollo, regulación y control de los servicios financieros y tecnológicos, conocido como Ley FinTech, ya tiene informe para primer debate en el Pleno. El documento fue aprobado este miércoles con el voto favorable de 6 integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea. Pero que es importante porque es una realidad, el Ecuador no se puede quedar atrás con este tema, sin embargo nosotros creemos que es importante este aporte. La propuesta de iniciativa del asambleísta Natalie Viteri crea un marco legal
para que las empresas que pertenecen a la industria fintech puedan obtener su autorización y posteriormente ser supervisadas y controladas en observancia a prácticas internacionales. Nosotros hemos oído, ¿no es cierto?, el crowdfunding. Hemos oído también que se desarrollan proyectos financieros a través de pagos del Bitcoin, pero eso no está normado en el país. Es una ley que tiene que ver con sistemas digitales, con todas las tecnologías y las plataformas digitales, virtuales, inclusive con los criptoactivos, cómo se los manejaría en el país. Hay muchas empresas que quieren abrirse este campo de negocios nuevo, virtual, pero que no pueden hacerlo en el Ecuador y tienen que irse y migrar a otros territorios, a otros países. Durante la aprobación del informe hubo abstenciones. Fue el caso de la asambleísta Natalie Arias, a quien preocupa lo relativo a la institucionalidad alrededor de la iniciativa. Recordemos que el tema principal, cuando estamos hablando de una ley fintech, es decir, de finanzas tecnológicas, es la naturaleza de las instituciones que se crean con esto, si son entidades financieras, si son de carácter auxiliar o si son de servicios de apoyo. Ese es un tema no menor, porque de ahí en adelante parte, o sea, la definición del tipo de institución nos determina a su vez cuál va a ser la institución que la regula y también, por supuesto, la institución que supervisa que se cumpla esa regulación, es decir, el esquema que ya tenemos entre las juntas y además también con las superintendencias correspondientes. Este y otros aspectos deberán ser analizados ya cuando se produzca el primer debate en el Pleno. Belkis Sánchez, TVL Noticias. El proyecto de ley que busca la fijación del precio de la leche y sus derivados se encuentra listo para segundo debate. El ponente de la normativa será el presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, Mariano Curicama. La Comisión de Soberanía Alimentaria aprobó el informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica para fomentar la producción, comercialización, industrialización, consumo y fijación del precio de la leche y sus derivados. La iniciativa recibió aportes de varios sectores de la producción lechera. El presidente de la Mesa Legislativa, Mariano Curicama, detalló los alcances del proyecto de ley. Primero agradecer a todos los que han participado, a los productores, a los profesionales, a los ministerios, muchos ministerios, y de manera especial a los medianos y pequeños ganaderos productores de leche. Muchas gracias por el aporte, porque la ley es realizada con ellos y para ellos. La legisladora Lucía Plasencia acotó que se deberían cambiar algunas disposiciones en la ley para garantizar el pago de los precios fijados. No podrá ser inferior al establecido en el presente ley. En principio, aparentemente, se debe contar con un informe que considere una serie de condiciones, pero que finalmente, al momento de establecer o fijar el precio mínimo para la leche cruda en finca, no puede ser inferior a lo que establece el artículo 21 de este proyecto de ley, que establece un porcentaje fijo e inamovible con respecto al precio de venta al público por litro de leche. Este informe será remitido a la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, para que sea puesto en consideración en uno de los puntos del orden del día. Será el Pleno de la Asamblea Nacional quien apruebe o rechace la iniciativa. Olenka Montenegro, TVL Noticias. Representantes de asociaciones de personas con discapacidad y del sistema educativo expusieron sus observaciones a la inclusión de monitores en el sistema de educación regular. Dentro del tratamiento del proyecto de reformas a la ley para incluir monitores por la inclusión al sistema de educación regular en beneficio de estudiantes con necesidades educativas especiales, la Comisión de Educación escuchó aportes de asociaciones de personas con discapacidad y del sector educativo. El director nacional de patrocinio del Ministerio de Educación, David Villarroel, precisó que sean los docentes quienes controlen el cumplimiento de la inclusión académica. Y por tener esta función social, es indispensable que velen los intereses de estas personas que tienen vulnerabilidad y a veces doble condición de vulnerabilidad de acuerdo al artículo 35 de nuestra Constitución. La función de los departamentos de consejería estudiantil para evitar la discriminación para los grupos vulnerables fue tema de preocupación en el proyecto de ley. El representante de la Dirección del Buen Vivir del Ministerio de Educación, Mario Auquilla, argumentó las irregularidades. Yo consideraría que más bien tiene que ser el rol más bien desde los docentes, del de identificar cuáles son los niños y niñas que tienen este tipo de necesidades educativas y saber cuánto es el tiempo que incluso va a necesitar el niño ni adolescente para la intervención. Otra de las falencias expuestas en la Comisión de Educación fue la falta de accesibilidad para la comunicación inclusiva. Así lo explicó el representante del colectivo Sordos Revolucionarios, Rodolfo Michalo. Y son, por ejemplo, estas tres cosas, ¿no? En el Ministerio de Educación igual, accesibilidad a la interpretación en la parte de escuelas, realmente sí nos falta. Estamos a las órdenes
y compartiremos mesas técnicas, lo que necesitemos para que esta ley en verdad cambie y sirva y dé resultados. Y venir acá no a pedir, queremos venir ya a la Asamblea a agradecer. Desde la mesa legislativa, sus integrantes coincidieron en crear leyes con derechos de igualdades que impulsen la inclusión social. Es nosotros como legisladores dejar impresos en esas leyes que sean pero verdaderamente holísticas, que es lo que estamos buscando. Las instituciones públicas y privadas con accesibilidad. ¿Qué pasa con los hermanos que utilizan sillas de ruedas? No pueden subir al banco. Y también ese compromiso de tejer este puente a fin de seguir recibiendo los aportes. La comisión continuará recibiendo más aportes de la ciudadanía para la elaboración del informe de la normativa para su primer debate. Rolando Ayauca, TVL Noticias. Hasta aquí la emisión dominical de TVL Noticias. Gracias por acompañarnos. Que tenga un excelente inicio de semana. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión dominical.